patria, se abre la sesión. ¿A quién tenemos? Ministro. Por allá el ministro. Está conectado, presidente. Está el ministro. Bien. Vamos a hacer señor London. Don Álvaro Carter, el diputado René Zafirio también. La señora Claudia de la Hoz, directora subrogante del Sename, también está conectada. La señora Marzán y la señora Francesca Muñoz. La diputada Marzán también. Bien. La diputada señora Francisca Muñoz. Señor secretario, primero decir que las actas de la sesión número 81 quedan a discusión de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Almendra. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Barrera, Labra, Mellado Don Cosme, Naranjo y Velázquez Don Esteban, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que exime a las personas mayores de 65 años de la obligación de solicitar permiso para realizar trámites en zonas declaradas en cuarentena por alerta sanitaria. Boletín número 13.537-18. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Fernández, Álvarez Doña Jenny, Castillo, Chicardini, Hertz, Marzán, Orsini, Parra, Rojas y Vallejo, que permite modificar durante la vigencia del estado de catástrofe decretado con motivo de la pandemia del COVID-19 los regímenes de relación directa y regular entre padres, madres e hijos que se hubieran establecido judicialmente, de manera que puedan cumplirse a través de los medios telemáticos o plataformas digitales. Boletín número 13.556-18. Oficio número 15.566 del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que el diputado señor Florcita Alarcón reemplazará en forma permanente en esta sesión o en esta comisión a la diputada señora Pamela Giles Moreno. Una nota de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, mediante la cual remite informe solicitado por esta comisión en la sesión anterior sobre el proyecto de ley número 9715-07 y realiza sugerencias al respecto. Informe que fue enviado al correo de todos los miembros de la comisión. Una nota de la abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Paula Recabarren, de fecha 2 de junio, en la cual comunicaba que el ministro señor Hernán Larraín no podría asistir a esta sesión, que ha sido cambiado para esta fecha de manera que él está presente. Y a la vez informa que concurrirán también la directora subrogante del Sename, señora Claudia de la Hoz, y el Cereme de Justicia de la región del Biobío, señor Sergio Vallejos Carle. Y por último, la propuesta de la mesa de asesores de los diputados de esta comisión, en la cual formulan sus observaciones y propuestas para la tramitación del proyecto de monitoreo telemático. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Muchas gracias, secretario. ¿Tomar algún acuerdo respecto a los documentos de la tabla? ¿Alguien está levantando la mano? Diputada Alarcón. Diputada Marzán. La diputada Marzán que está teniendo la palabra. Sí. No. Ah, ¿no? Bien, se ofrece la palabra nuevamente. Está conectado también, señor presidente, el diputado señor Florcita Alarcón, quien se incorpora a esta sesión, como lo dijimos, en reemplazo de la diputada Giles. Ya, está pidiendo la palabra el diputado Alarcón. Era para saludarnos. Ah, ya. No, si quiere hablar. ¿Aló, señor presidente? Sí. Bueno, yo estoy feliz de estar acá. Me corresponde por edad. Hoy viene un intruso llegando ahí. Ya. Entonces estoy feliz porque yo estaba en deporte y me siento muy bien estar en esta sesión, en esa comisión de tercera edad y infancia, porque en realidad me siento niño.
y también eso va a colaborar mucho con lo que yo pueda aportar en esa sala. Muy amable, señor presidente, un saludo a todos los demás integrantes de esta bella comisión. Muchas gracias, diputado Alarcón. Le damos la más cordial bienvenida y estoy seguro que va a ser un importante aporte. Bien, sobre puntos varios, rápidamente, porque ahora tenemos por el sistema de sanitización, tenemos... Señora Francesca. Se corta. Doña Francesca. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho de saludar al ministro que está por ahí y también a los colegas. Yo más que nada quería hacer una consulta, bueno, a usted, presidente, y también a los parlamentarios en cuanto a todo lo que ya sabemos, ¿cierto?, que el Ejecutivo ingresó un proyecto de monitoreo telemático, ¿cierto? Entonces quería ver cómo se va a venir la dinámica con el proyecto que acá se está discutiendo ahora. Y lo otro, que ya pronto espero que también nos coordinemos de mejor manera, porque teníamos un tema pendiente con los proyectos de ley relacionados con adulto mayor. Yo creo que nuevamente se hace también indispensable que retomemos, que veamos esos proyectos que están ahí. Varias veces hemos estado, ¿cierto? Nos hemos tratado de coordinar, hemos creado también las instancias, pero ha sido complejo tomar esos proyectos que están relacionados con los adultos mayores, los discapacitados. Entonces también yo quería tocar esos dos puntos. ¿Qué va a pasar, cierto, con la incorporación de que ya se ingresó este proyecto en el Senado, el monitoreo telemático? ¿Qué va a pasar con el que estamos discutiendo nosotros acá? Y la incorporación, cierto, de que yo creo que pronto ya, yo sé que el interés es bien transversal de que discutamos también proyectos relacionados con adulto mayor, que ya lo habíamos escogido, lo habíamos visto en los boletines, pero al final no se pudo concretar. Esas son mis dos consultas, presidente. Gracias, diputada. Se responde de inmediato. Si no, antes de darle la palabra a la diputada Natalia Castillo, quien también ha pedido la palabra. Diputada, y también Longton después, y después la diputada Carlos Carrera. Gracias, presidente. Sobre los asuntos que tenemos pendientes, hay una propuesta que está en la cuenta que la elaboraron nuestros asesores, nuestro equipo de asesores de manera transversal. Yo creo que en base a esa propuesta podríamos despachar rápido el proyecto de monitoreo telemático que tenemos pendiente, que es un proyecto que ya lleva harto tiempo y que es bastante urgente. El proyecto que dice la diputada Francesca Muñoz es un proyecto que entró, entiendo, por el Senado y que es un poco más grande que este, por lo tanto podría demorar algunos trámites más en que sea despachado finalmente. Es un proyecto que entiendo, sino que me corrija el subsecretario, el ministro, que además de otorgar la posibilidad del monitoreo telemático a las cautelares, también lo amplía como una forma alternativa de condenas y también lo extiende a otros delitos, no solamente está relacionado con temas de violencia intrafamiliar. Entonces creo que no obsta que podamos despachar hoy día, ojalá, el proyecto que tenemos sobre la base del trabajo que hicieron ya nuestros asesores. Deberíamos poder sacarlo rápido y estoy muy de acuerdo también con la diputada Muñoz que después podamos ver los proyectos de adulto mayor que están pendientes, mucho más ahora que se incorpora mi querido amigo Flor, para que podamos también darle curso. Ok, muchas gracias. Me voy a hablar al diputado Longton y después la diputada Carlos Cariola. Diputado Longton. Sí, presidente, en la misma línea de las diputadas que me antecedieron, se había puesto en tabla un proyecto que tenía que ver con la pensión de alimentos que firmaron varios integrantes de la comisión. Recordemos que el no pago de alimentos está llegando por sobre el 80% y en esta época se ha incrementado aún más. Es un tema que están viviendo de forma muy terrible muchas familias en Chile, presidente. Es un proyecto de ley que es de artículo único, que no reviste mayor complejidad, porque precisamente lo que hace es que el descuento se haga directamente del sueldo de los trabajadores, sin que el juez tenga alternativa de decretar una medida alternativa, que lo que hoy día es una de las razones por las cuales se está produciendo tanto incumplimiento. Yo lo habíamos puesto en tabla, pero se acuerda que estuvo en tabla y que hubo un invitado, pero la verdad es que alcanzaron a estar 20 minutos. No sé si será posible, presidente, ponerlo en tabla para la otra sesión. Habíamos quedado con una abogada especialista en familia pendiente y poder, si es que usted lo estima conveniente, también votarlo. Gracias, presidente. Bien, diputada Carlos Cariola, gracias, diputado. Diputada Carlos Cariola.
Ahora sí, no tenía audio. Presidente, saludarlo a todos y a todas, saludar en especial al diputado Flor, qué bueno que Florcita, qué bueno que está incorporado en esta comisión. Mire, presidente, son un par de cosas que quiero plantear. La primera tiene que ver con lo que ya planteó la diputada Natalia Castillo. Yo quiero sumarme a esa solicitud de que podamos despachar a la brevedad el proyecto de ley de monitoreo telemático. Creo que esto es una necesidad, es algo bastante urgente. Tal como ella lo dice, la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, que la estamos esperando por lo demás hace hartos meses en esta comisión, que le preguntamos en varias oportunidades. De hecho, estaba revisando uno de los oficios de fiscalización que hicimos en la comisión el 21 de mayo. Nosotros presentamos una solicitud sin respuesta, y la verdad de las cosas es que necesitamos seguir avanzando para poder conocer, no solamente poder implementar este proyecto de ley a la brevedad, sino que también para poder establecer los mecanismos de seguridad para ello. Entonces yo me quiero sumar a que podamos despachar hoy. Queda solamente la votación entiendo, un par de artículos que además fueron concordados al menos en su disposición entre los asesores, y me parece que es bueno que ya lo podamos cerrar. Lo otro, presidente, es que quiero hacer mención a que si miramos los oficios de fiscalización que tenemos en nuestra comisión, la gran mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, están sin respuesta por parte del gobierno. Esta es una situación que ya se viene repitiendo hace bastante tiempo, y que da cuenta de una disposición bastante negativa por parte del Ejecutivo en función de responder a aquellos oficios. Por ejemplo, hay oficios del 20 de noviembre que no han sido respondidos, presidente. Todos los oficios que enviamos a propósito de la situación del Instituto Nacional de la Juventud, que tuvimos a los expositores en nuestra comisión, no están respondidos por el ministro de Desarrollo Social, ni tampoco por el Instituto Nacional de la Juventud. Hay oficios hacia el Ministerio del Interior que no están respondidos tampoco, que son relativos a los protocolos de detención que hubo de niños, niñas y adolescentes en el contexto del estallido social, etcétera. Entonces, la verdad, presidente, es que da un poco de impotencia que estemos nosotros buscando mecanismos de fiscalización, utilizando nuestras facultades para ello, pero que sin embargo el Ejecutivo haga vista gorda de estas solicitudes. A mí me parece que no corresponde. Creo que debiésemos hacer un llamado de atención desde esta comisión para que el Ejecutivo responda a nuestros oficios. Y lo último, presidente, que quería plantear en torno a algo que planteó el diputado Longton, que me parece importante porque creo que hay que ser extremadamente cuidadosos y cuidadosas en esta comisión cuando invitemos a organizaciones sociales, porque cuando invitamos a una organización social no le podemos dar 10 minutos para que expongan y terminar la sesión. Y lo quiero mencionar porque el diputado Longton pidió que se invitaran a una organización relativa a los temas de las pensiones de alimentos. Ellas hicieron una pequeña exposición y no hubo ni siquiera posibilidades de generar comentarios al respecto. Y eso, presidente, yo entiendo la mejor de las disposiciones que usted tuvo para darles la palabra, pero ha traído como consecuencias de que esta organización nos ha generado una funa en redes sociales a todos los parlamentarios de esta comisión, tratándonos a todos por igual. Yo lo quiero comentar porque me parece muy lamentable. Yo soy autora de a lo menos 4 proyectos de ley vinculados con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a los temas de pensión alimenticia. Usted es testigo de cuánto trabajamos por llevar adelante acciones para hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias. La diputada Castillo también presentó una propuesta para crear la lista de deudores. Fusionamos estos proyectos, los trabajamos en conjunto, nos dimos el tiempo, hemos hecho un trabajo impecable en esa materia. Sin duda que han faltado cosas, pero que se haga un juicio de todos nosotros porque ocurrió esa situación que por lo demás no tenemos control todos los parlamentarios. Yo no sé cómo se acordó esa audiencia express, digamos, de la cual hoy día nos responsabilizan a todos, nos culpan a todos, nos han funado como si fuéramos
todos unos irresponsables en esta materia. A mí no me parece correcto, no me parece justo, presidente, y quería hacer el punto en esta comisión porque no solo me parece que las organizaciones sociales tienen el derecho de estar en un lugar, tener el tiempo para compartir sus opiniones, presentar sus observaciones y ser escuchadas y también comentadas en sus opiniones, pero también me parece que no puede ser que todos asumamos el costo de definiciones que ni siquiera están en nuestras manos en relación a los tiempos que se definen para ello o los acuerdos que hagan unos u otros diputados de manera particular con las organizaciones. Entonces quiero que se pueda aclarar el punto, presidente, porque yo entiendo su buena voluntad de haberles dado el espacio, pero al final, por hacerlo mejor, lamentablemente salió peor. Y hoy día estamos todos viviendo las consecuencias de esa situación. Gracias, diputada. Para concluir, la diputada Carolina Marzán. El ministro está esperando bastante rápido. Sí, presidente, muchas gracias. Junto con saludarle y saludar al ministro y al subsecretario. Con respecto al proyecto del monitoreo telemático, además en la Comisión de Mujer y Equidad de Género también tengo entendido que están viendo un proyecto telemático. Serían 3 comisiones o 3 instancias en que estaría ese proyecto. Y lo otro, que estoy tratando de conseguirme un pareo, prefiero decirle al tiro porque se me presentó un inconveniente, más o menos, un imponderable, más o menos de última hora y urgente que tengo que resolver. Y estoy viendo con el diputado Keitel que me facilitó la posibilidad porque sé que hoy día hay votación. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, diputada Carolina Marzán. Oye, respondiendo rápidamente, vamos a invertir la tabla. Tenemos primer punto de evaluación particular, lo vamos a dejar para segundo para honrar el tiempo con el ministro. ¿Sí? ¿Está levantando la mano? Está levantando la mano el ministro. El ministro levanta la mano. Sí, ministro. Tienen el audio ustedes desactivado. No, ahí está. Ahí está. Sí. Presidente. Sí. Gracias. No sé si le parece pertinente que haga uso de la palabra en esta parte de la sesión. No sé si corresponde, pero creo que puedo entregar información respecto de los temas que aquí se han hablado en lo que concierne a proyectos o a oficios, respecto de los cuales, con toda razón, los señores y señoras diputadas han hecho presente su inquietud. Lo primero, respecto del proyecto de monitoreo telemático. Nosotros fuimos invitados por esta comisión cuando estaban analizando el proyecto que se originó en el Senado por la senadora Adriana Muñoz, y entonces les contamos lo que estábamos trabajando y además también la situación de que un proyecto de esa naturaleza, por su significado y por sus consecuencias, era un proyecto que requería de iniciativa del presidente en atención a que se trataba, por un lado, de entregarle nuevas atribuciones a un organismo que tenía que hacerse cargo de llevar adelante este proceso, de hacer las licitaciones, de financiar las tobilleras electrónicas, la central de control, etcétera. Y por lo tanto, había, por muchas razones, una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por las atribuciones que se debían tomar, por el gasto fiscal que existía y todo lo demás. Nosotros nos demoramos en parte, se produjo, entre otras consideraciones, el 18 de octubre, que hizo complicar el análisis y estudio que estábamos haciendo, pero finalmente logramos juntar todas las materias que les expusimos en ese minuto a ustedes, sobre todo los antecedentes económicos, lograr el informe financiero del Ministerio de Hacienda, que por las circunstancias se ha hecho más estricto y por lo tanto ha sido más difícil avanzar en esa materia, pero finalmente presentamos este proyecto hace algunos días en el Senado. Pensamos que pudiera haberse hecho como una indicación sustitutiva en este proyecto al cual ustedes se refieren. Pero como lo señalaba la diputada Castillo, tiene también otra idea matriz porque extiende el uso de este monitoreo para medidas cautelares. Ahora, lamentablemente en ese aspecto el proyecto no es muy ambicioso, está muy circunscrito
solamente respecto a medidas cautelares que afecten a mujeres embarazadas, a madres con hijos menores de 3 años y a mayores de 75, ¿no? En la hipótesis de que hacia adelante esperamos poder extender este mecanismo para ir evitando la prisión preventiva cuando por la penalidad involucrada no corresponda. En consecuencia, el proyecto está en el Senado, está con suma urgencia, en el ánimo de poder sacarlo lo antes posible para poder resolver. Ese es el sentido del proyecto y se presentó por el Senado fundamentalmente por respeto a la senadora Diana Muñoz. Yo he hablado con ella, le hemos explicado que por las razones por las cuales no se hizo una indicación sustitutiva, sino que se presentó un proyecto concreto en la materia, además de que habían otros proyectos de monitoreo telemático que se habían presentado, lo cual también agregaba complejidad a esta decisión. Lo segundo, también quiero señalar que se presentó hace ya, yo diría más de un mes, un proyecto que establece un mecanismo para la inquietud que planteaba el diputado Longton referido a las pensiones alimenticias. Se presentó un proyecto que incorpora en el boletín comercial la idea de poder, a través de ese, incorporar a los deudores de pensión alimenticia como un adendum al boletín comercial. Ese proyecto lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nosotros, por cierto, hemos participado con él y fue presentado al Senado. Y esperamos que tenga también una rápida tramitación por las razones que aquí se han aludido. Aquí hay muchas inquietudes respecto de este tema que se vienen tramitando de hace largo rato. Y finalmente, respecto de los oficios no contestados, yo simpatizo con esta inquietud. Alguna vez sufrí las consecuencias de oficios no contestados que me tocó enviar y por eso hemos tenido especial preocupación respecto de esta materia. El presidente de la comisión, el diputado, me envió un oficio haciendo presente que habían muchos oficios del Sename o de este ministerio que no habían sido respondidos a esta comisión. Yo le dije al diputado Rocaful que lo iba a investigar, que me sorprendía. Y la verdad es que, y esto es una cuestión importante, aunque es menor, porque es una cuestión de secretaría, nos llegó una cantidad de oficios que efectivamente habían sido despachados, pero tengo que confesar que consultado el Sename, está la directora aquí, está su gente, esos oficios no les habían llegado al Sename. Y por lo tanto, por eso no se habían respondido. Ahora, independiente de eso, y como él me reenvió los oficios que no habían sido contestados, nosotros hicimos un proceso y nos pusimos al día con esta comisión a través de un primer oficio de este ministerio que recogió la información del Sename del 20 de mayo, un segundo oficio complementario del 25 y uno último del 28. Entendemos, por lo tanto, que no tenemos ningún oficio de esta comisión pendiente y queremos transmitirles nuestro mayor interés por estar entregando toda la información que ustedes requieren. Y quiero agregarle que también estamos preparando un documento que les vamos a hacer llegar que tiene toda la información que el Congreso recibe del Sename. Esa información pasa a través de este ministerio para hacérsela llegar. Nosotros hacemos un poco de mensajero, de buzón. Son informaciones que están solicitadas en la ley de presupuesto, en su inmensa mayoría. Quiero decirle que es mucha información. Son las glosas que se establecen y que nos exigen entregar información. Algunas son anuales, otras son semestrales, otras son trimestrales, o sea, son cuatrimestrales. Hay mucha información. Y tengo la impresión de que esa cantidad de información no es debidamente conocida por todos los diputados, senadores, diputadas, senadores, y por lo tanto no es debidamente utilizada. Y creo que es importante que ustedes tengan acceso a toda ella porque realmente es un esfuerzo muy significativo que hace el Sename y que muchas de las informaciones que de repente nos piden separadamente está en esos informes que se entregan, pero claro, algunos se entregan a la Comisión de Presupuestos, otros se entregan a las comisiones de Constitución, tienen
distintos destinatarios, pero se pueden pedir internamente por cada uno de las comisiones y con eso poder tener acceso a todos los antecedentes. En realidad es mucha información de muy buena calidad que si se hicieran seguimientos y estudios podrían mantenernos no solamente informados, sino que también sacar otro tipo de conclusiones, otro tipo de fiscalizaciones, porque creo que la transparencia en esto nos ayuda a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Bien, para ir despejando rápidamente, y ahí vamos a volver a hablar sobre los oficios, pero yo en primer lugar quiero hacer presente que esta discusión respecto a la posibilidad del proyecto que ingresara el Ejecutivo y el proyecto que estábamos discutiendo nosotros, ya fue una decisión, ya lo abordamos, lo conversamos tiempo atrás y tuvimos la decisión, por lo expuesto y con el conversado del secretario, que el proyecto lo íbamos a concluir. Y eso tiene que... así que lo vamos a concluir. Este es un mandato que nos dio la sala a partir de la aprobación de este proyecto en el Senado y luego haber sido derivado a esta comisión, y nosotros tenemos la obligación ya, como decía la diputada Castillo, de poder concluirlo hoy día y enviarlo a la sala, y será la mesa la que decida cuándo ponerlo en la sala. Y bueno, cuando llegue otro, ojalá que el otro proyecto llegue muy luego por parte del Senado y lo alcancemos a ver en este periodo legislativo antes del 2021-2022, porque esa es la idea. Porque estos proyectos demoran bastante. Respecto al tema que tiene que ver con los adultos mayores, que también ha planteado la diputada Muñoz, claro, en un momento tomamos la iniciativa, diputado, usted se recuerda muy bien, porque usted ha sido la asistente constante a estas reuniones con los otros diputados, ¿cierto? Estuvimos presentes para poder llevar a cabo temas de adultos mayores en una comisión extraordinaria. Lamentablemente no teníamos quórum, o era un poco, no el interés, pero el choque con los horarios, y además esto nos ha complicado bastante, así que intentar de nuevo en esa forma creo que no va a ser posible, salvo que tuviéramos el acuerdo de mayoría. Sin embargo, quiero juntar también con lo que ha planteado el diputado Longton, y que tratemos de hacer de alguna manera, dentro del reducido tiempo que tenemos en la comisión, de poder ser un poquito más eficientes. Así que vamos a esforzarnos por eso, para que podamos, por lo menos los proyectos que tenemos en cartera atrasados, podamos sacarlos, hacer un listado y ver cómo podemos trabajar ese tipo de proyectos, y si hay que hacer sesiones extraordinarias a través de la vía telemática, creo que podría ser. Me parece que puede ser. Hoy día la mesa está un poco restrictiva respecto al tema que tiene que ver justamente con el horario que nos podemos reunir. Ha sido bien complicado, recordemos que tuvimos un mes sin sesionar las comisiones. Pero bueno, yo creo que eso ya, de alguna manera, tenemos que ir dentro de lo que podemos tratar de funcionar. Respecto a lo último que planteaba la diputada Carlos Caridad, me parece una tremenda gravedad. El hecho, sí, uno a veces por buena voluntad quiere darle espacio a las personas para exponer. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones no todos los días ni todos los meses tienen la oportunidad de poder tener esta tribuna, y por lo tanto quieren aprovechar, y cuando uno llegan, uno les corta el tiempo y las somete a un tiempo. Luego no hay consulta, no hay interacción con los diputados y diputadas, por lo tanto no tiene sentido que las personas vengan a conversar o a través de este sistema. Así que, más allá de que uno podrá aceptar o no aceptar las críticas de las personas, nosotros tenemos responsabilidad en eso. Yo la asumo, por supuesto, como presidente, el hecho de no estar, a veces mejor no ceder y organizarse mejor para que tengan el tiempo necesario que puedan exponer, pero aparte de exponer, puedan haber preguntas, porque esa es la idea, no es la idea de escuchar por escuchar y punto, ¿ya? Así que eso vamos a tener mucho cuidado de aquí en adelante respecto a las personas que puedan exponer, bien organizados para que tengamos el tiempo que puedan exponer, pero además también tengan el tiempo para hacerle preguntas y poder dar explicaciones. Dicho esto, yo quiero pasar inmediatamente, cambiar los puntos y plantearle al ministro y a la directora subrogante hoy día, doña Claudia de la Hoz Carmona, a la bienvenida y desear éxito, por supuesto, en esta gestión, para que podamos tratar el punto que nos convoca. El ministro, yo tengo acá un listado de oficios que me acreditaron acá en la oficina de parte de la Cámara de Diputados, que realmente han sido enviados. Pero bueno, administrativamente veremos cómo resolvemos ese problema que se tiene que haber suscitado, porque nosotros como diputadas y diputados, la única alternativa que tenemos que
de fiscalizar sobre todo estos tiempos tiene que ver justamente a través de oficio. Entonces, cuando no están las respuestas, prácticamente estamos totalmente ajenos a todo lo que está pasando. Así que vamos a insistir nuevamente y luego el Estado, ustedes me acaban la respuesta que los oficios nunca han llegado. Nosotros, como sí es verdad, lo conversamos por teléfono otro día y yo estoy pidiendo a la presidencia de la Cámara de Diputados que nos responda qué pasó con este oficio. Porque según ellos, la oficina de parte dice que sí, pero queremos que la mesa, hoy día, a través de su presidente, se haga responsable por cuál fue la suerte de estos oficios que se enviaron en algún momento. Y, bueno, de lleno el tema ministro, que nos tiene preocupado y tiene que ver justamente, y con muchas preguntas que seguramente van a ser los diputados, pero hoy día en el oficio hay cosas que nos interesan. Hoy día lo sabemos, sabíamos la nueva residencia, de cierre de algunos CREAR, en eso quedamos, con la ex directora del Sename. Hoy día no sabemos cuántos son los niños residentes, cuántos niños, a propósito del COVID-19, cuántos son los niños y niñas contagiados, qué ha sucedido con ellos, cómo ha sido su cuidado, los trabajadores y trabajadoras también del Sename, cuál ha sido la suerte de ellos para enfrentar esto, si se han cumplido los protocolos sanitarios que se han dado en todas las reparticiones públicas y todas las dependientes de ellas, en lo que tiene que ver con los hogares también que están adscritos al Sename, y también un tema preocupante, ministro y directora, que tiene que ver justamente con la gran atención ambulatoria que hace, la cantidad de atención ambulatoria que tiene el Sename, y eso debe ser personalizado a través de estas duplas que se dan, de cómo ha sido este proceso ahora respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, como usted verá, estamos ávidos de saber mucho de lo que hoy día está sucediendo y estamos preocupados de un tema tan sensible e importante como son los niños, niñas y adolescentes que están bajo hoy día el cuidado o la protección del Sename. Así que, ministro, usted ordena la palabra ahí contra la directora, que le reiteramos el éxito de la bienvenida, ¿cierto? Y es suya la palabra. Gracias, presidente. Solo unas breves palabras introductorias. Quiero ratificar que respecto de su última inquietud en materia de oficio, nosotros con los antecedentes que hemos entregado en los últimos días, entre el 20 y el 28 de mayo, hemos respondido todos los oficios que estaban pendientes. Y creo bueno ver qué puede haber pasado para que en el caso del Sename no le hayan llegado los oficios dispuestos por esta comisión a través de la mesa de la Cámara. Creo que ahí puede haber algún tipo de proceso administrativo que revisar para asegurar que lleguen y en la medida que llegan, ciertamente para darles la respuesta que corresponde. Ese es el compromiso no solamente de este ministerio, sino que también de todos los servicios que dependen de este ministerio o que están relacionados con este ministerio, es lo que les hemos pedido por razones obvias. Ahora, respecto del tema más central, efectivamente para este ministerio ha sido especialmente preocupante la situación de la pandemia en relación a algunos de los servicios que forman parte de este ámbito de trabajo. No todos los servicios tienen la misma fragilidad o sensibilidad respecto al impacto de la pandemia. Hay algunos que tienen especial sensibilidad, como son precisamente el Sename y aún más, diría yo, Gendarmería, por la cantidad de personas que están involucradas, por la situación de encierro en que se encuentran y por la sobrepoblación, que hace que cualquier contagio pueda generar una propagación inmediata y tener un efecto muy amplio y por lo tanto causar mucho daño a la vida y salud de las personas. En el caso del Sename ocurre algo similar, aunque afortunadamente los niños parecen estar más inmunes a esta situación, tienen una mejor defensa, no tienen el mismo grado de impacto que puede tener un adulto, particularmente un adulto mayor. Ayer murió la primera persona, el primer interno de Gendarmería, y es una persona, un adulto mayor, que lamentablemente tenía enfermedades basales y eso
agrava su situación. Por eso que hemos tenido una política especial en Gendarmería, primero para indultar a los con delitos de baja peligrosidad, pero los que no, los que tienen delitos de alta peligrosidad continúan, pero bajo una política de cuidado especial para evitar precisamente su daño porque son población de riesgo. En el caso del Sename, nuestra preocupación ha estado ciertamente con niños, niñas y adolescentes, y también, por supuesto, con los funcionarios, los que trabajan en el Sename, para quienes hemos tenido especial preocupación. Hay también preocupación en los otros servicios, los menciono solamente en registro civil, porque atienden público y hay que mantener las oficinas abiertas, y ese contacto es muchas veces motivo de contagio y nos preocupa tanto quienes vienen como, de nuevo, nuestra responsabilidad, las personas que trabajan en el registro civil. En el caso de la Defensoría Penal hay una situación más liviana, menos compleja, porque no tienen el mismo nivel de atención de público, como tampoco las corporaciones de asistencia judicial, de manera que ahí las políticas se han tomado, en todos los servicios hay políticas de prevención para el tema de la pandemia, y con especial cuidado por nuestros funcionarios. Estamos preocupados de cuidarles su salud y su vida. Y también, el último que menciono, es el servicio médico legal, que tiene un rol muy particular, dada la situación de hacer las pericias tanatológicas que corresponden cada vez que hay personas que fallecen en ciertas condiciones. No todas las personas que fallecen por COVID necesitan de un informe del servicio médico legal. Si mueren en un hospital, en una clínica, no los necesitan, sino que en algunas determinadas circunstancias. Y hemos estado trabajando en protocolos con ellos y en relación con el Ministerio de Salud para avanzar. Pero entrando directamente ya a lo que le inquieta en particular esta comisión, solamente quería poner el contexto, hemos tenido desde el principio, bajo la dirección de la anterior directora, Susana Tonda, y su equipo, y con posterioridad ahora con la actual directora Claudia de la O, una actividad muy intensa de ir viendo y supervisando hasta donde nos corresponde el funcionamiento de las acciones del servicio con respecto de esta pandemia. ¿Qué medidas se han tomado? ¿Cómo se ha reaccionado? Etcétera. Para estos efectos, y quizás para que tenga más propiedad el análisis, quisiera pedirle, presidente, que pudiera usted ofrecerle la palabra a la directora subrogante, Claudia de la O, quien tiene preparada una exposición para informar de todo lo que se ha hecho con los antecedentes del caso a esta comisión. ¿Qué le parece, presidente? Por supuesto, ministro, usted ordena su casa. ¿Quién es el joven que está al lado suyo ahí? Y le acompaña el subsecretario, don Sebastián Valenzuela, la jefa de juvenil, Gabriela Valenzuela también, Danae Fuentes, la jefa de gabinete. Y en el Sename, en su oficina, está la directora Claudia de la O. Bien, pues, le damos la palabra a doña Claudia. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio también saludar a los honorables diputados y diputadas que se encuentran presentes, y también al ministro, al subsecretario y a la jefe de división de la reinserción social. Me presento, mi nombre es Claudia de la Hoz Carmona, directora regional subrogante del Servicio Nacional de Menores, a partir del 18 de mayo del año en curso. Obviamente que es un desafío, puesto que tenemos que continuar con la operatividad del servicio, resguardando obviamente la protección de los niños, niñas y adolescentes, más aún frente a la pandemia que hoy día vivimos como país, resguardando también a los niños, niñas y adolescentes y también a los funcionarios, tanto del área de protección como del área de justicia juvenil. Les adjunté una presentación para poder compartirla a través de la Secretaría. Supongo que cada uno de los honorables diputados la tiene presente y ahora la voy a compartir. Bueno, con respecto al temario, vamos a primero el contexto del Sename, posteriormente los centros y residencias del Sename que se encuentran en aislamiento, la prevención de los contagios en los centros y residencias del Sename, los aspectos sanitarios en los centros y residencias, la coordinación institucional que hemos efectuado, la transparencia activa y particularidades tanto en justicia juvenil como en protección de derechos y los aportes de terceros.
Para partir, quiero señalarles que actualmente en la red SENAME tenemos 134.222 niños, niñas y adolescentes al 30 de abril, se dividen en el área de protección y en el área de justicia juvenil. En el área de protección juvenil tenemos 124.523 niños, niñas y adolescentes, donde la oferta programática está dividida en ambulatorios, familias de acogida y residencia, y en el área de justicia juvenil, 9.899 que están segregados en los centros privativos de libertad y ambulatorios. Con respecto a las residencias y a los centros privativos, cabe señalar que tenemos 255 centros en aislamiento, decretados, ¿cierto?, por resolución sanitaria desde el 15 de marzo a la fecha, de los cuales 54 pertenecen a centros de administración directa del SENAME y 201 a organismos colaboradores de la red SENAME. Con respecto a los centros y residencias del SENAME en aislamiento, es importante señalar que se elaboraron protocolos para enfrentar la crisis sanitaria y mantener la operación adecuada para las áreas de protección. Con respecto a estos protocolos, es importante señalar que actualmente contamos con la 7ª versión. Hay 2 del área de protección que dicen relación con los organismos colaboradores residenciales y ambulatorios, y otro con los centros de administración directa, y en justicia juvenil un protocolo que dice relación con los centros de internación provisoria, régimen cerrado y centro de semicerrado. Cabe señalar que estos protocolos son efectuados por los departamentos ya señalados, con las unidades de salud y también en coordinación con el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud. Cabe señalar que se ha implementado un estricto control de ingreso de los funcionarios según estos protocolos establecidos en cada uno de los centros y residencias de organismos colaboradores. A modo de ejemplo, se puede señalar que para su control se tiene que tomar la temperatura, llenar una ficha, ¿cierto?, a su ingreso. También lo mismo pasa cuando el funcionario sale, también tienen que llevar muda de ropa, entre otras acciones. En cada centro de justicia juvenil y residencia de protección hay una persona destinada para el control de este ingreso. En algunos casos son personas de la unidad de salud o bien TENS. En virtud que nosotros nos encontramos en aislamiento, se ha priorizado con respecto a los niños, niñas y adolescentes que tengan un contacto telefónico o bien a través de un medio tecnológico disponible, que puede ser WhatsApp o Zoom, para que se sigan vinculando con su familia. Y con respecto a las autoridades, por ejemplo, el mismo Poder Judicial está haciendo sus supervisiones a través del trabajo remoto. Cabe señalar que con fecha 6 de abril, en el área de justicia juvenil se suspenden las visitas y, ¿cierto?, en virtud de eso se informa a cada una de las familias y a los jóvenes, permitiéndosele también, ¿cierto?, el envío de las encomiendas y también manteniendo, ¿cierto?, esta comunicación ya señalada precedentemente. Con respecto a las supervisiones presenciales que efectúan tanto los supervisores técnicos del área de protección como de justicia juvenil, en un primer momento se favoreció el trabajo remoto. No obstante, se reanudaron, ¿cierto?, las supervisiones presenciales en los últimos días de abril y mayo, dependiendo la región y la alerta sanitaria en que se encontrará cada una de ellas. Con respecto a la capacitación a profesionales y funcionarios, se ha ido capacitando por los mismos funcionarios de salud que cuentan los centros de administración directa sobre la implementación y de los insumos, tanto como mascarilla, el lavado de limpieza y desinfección de superficie, insumos y implementación de elementos de bioseguridad. Todo ello con el fin de mantener la continuidad operacional y también la debida atención a los niños, niñas y adolescentes. Con respecto a nuestros centros y residencias que estamos en aislamiento, es importante señalarles que contamos con un grupo, ¿cierto?, que puede ser considerado de riesgo,
puesto que tenemos un grupo de niños, niñas y adolescentes con enfermedades preexistentes de riesgo, que son 106, los cuales están distribuidos en 72 centros, niños, niñas o adolescentes también con discapacidad grave o severa, que son 200 niños que están distribuidos en 11 centros, y también adolescentes embarazadas, 14, distribuidas en 8 centros. En virtud del aislamiento, ¿cierto?, que tenemos, se han fortalecido las rutinas educativas y de recreación. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos señalar, se han establecido talleres de artesanía, también talleres de cocina, talleres deportivos, y también el fortalecimiento, ¿cierto?, de las guías educativas. También se ha efectuado un trabajo psicosocial personalizado de las duplas psicosociales, reforzando el acompañamiento psicológico para evitar justamente en este proceso de aislamiento, donde uno de los mayores temas es la salud mental, y así evitar desajustes emocionales o conductuales al interior de estos centros o residencias. Otro tema es el fortalecimiento de los canales de comunicación de los niños con sus familias o referentes familiares, informándoles, ¿cierto?, de la situación en que se encuentran los niños, también la situación en que se encuentra el centro, y en caso también de que haya algún niño que haya sido señalado como declarado positivo o bien sospechoso, también informarle a la familia y a los tribunales respectivos. Con respecto a la prevención de contagios en los centros y residencias del CENAME, aquí destacamos tanto el tema de los funcionarios y de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, cabe señalar que hay una gestión de abastecimientos e inventarios de insumos de bioprotección, lo cual se ha implementado un formulario de reporte semanal regional para monitorear el avance de las compras de insumos para centros de administración directa. A la fecha se cuenta con insumos suficientes para enfrentar el contagio del 30% de los niños, niñas, adolescentes en los centros de administración directa por un plazo de 3 meses. Dentro de estos insumos cabe señalar que están los guantes desechables, protectores faciales, también mascarillas N95, batas de aislamiento desechable, alcohol gel, entre otras. Con respecto a los proyectos de emergencia coronavirus, cabe señalar que para las residencias de organismos colaboradores, a fin de enfrentar la emergencia sanitaria, se pusieron a disposición de ellos alrededor de 1.200 millones de pesos, con el fin de que ellos pudieran comprar elementos, ¿cierto?, de seguridad, EPP, y también con el fin de la dotación de los recursos humanos. Cabe señalar también que con fecha 16 de marzo se comienza con la entrega de termómetros infrarrojos. Actualmente hay un 100% de los centros y las residencias que cuentan con este instrumento, justamente dentro de lo que está establecido para los protocolos. Con respecto a la solicitud de insumos de bioprotección a MinSal, es importante señalar que la Subsecretaría de Justicia, ¿cierto?, solicitó antiparras y protectores faciales, como también pecheras de manga larga desechables, con el fin de tener elementos para nuestros niños y adolescentes y también para los funcionarios. No obstante ello, los centros de administración directa, tanto la dirección regional y algunas regiones, comenzaron a elaborar a través de estos mismos talleres mascarillas de tela y también escudos faciales a través, ¿cierto?, de impresoras láser 3D. También es importante señalarles a cada uno de ustedes que comenzamos con fecha 13 de marzo un plan de vacunación de influenza, tanto para los niños, niñas, adolescentes de la red CENAME, en coordinación con todos los centros de salud. Cabe señalar que cuando fue visitado cada uno de los centros de administración directa y las residencias, fueron vacunados el 100% de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban presentes en ese momento, ¿cierto?, salvo algunas excepciones, ya sea por prescripción médica o también atendido la edad de los niños. Lo mismo pasó con respecto a los centros privativos de libertad, que son CIP-CRC y centros semicerrados.
Es importante señalar que dentro de los protocolos que les indiqué y en el cual estamos en la 7ª versión, existe todo un flujograma para el manejo de casos sospechosos y también para casos positivos, donde se establecen espacios de aislamiento en cada uno de los centros y también, ¿cierto?, se ha recabado con la dotación de funcionarios, ¿cierto?, que estén dispuestos a efectuar este aislamiento conjuntamente con los niños. También se ha capacitado a los funcionarios para el cuidado de los niños y adolescentes que se encuentren contagiados, esto también liderado por equipos de salud, ya sea de los centros de administración directa que cuentan con este personal, o también por los servicios de salud, o también unidades de epidemiología para dar orientación a los funcionarios y trabajadores, y como también, ¿cierto?, efectuar, ¿cierto?, el trabajo con los niños, niñas, adolescentes. También se ha efectuado una preparación de equipos para cubrir turnos extraordinarios por COVID-19, implementando diferentes sistemas de turno, especialmente para disminuir la rotación y así permitir, ¿cierto?, menor flujo de funcionarios, también contratación y capacitaciones de reemplazo de funcionarios y el fortalecimiento de los sistemas de gestión y control de personal en centros y residencias. Con respecto a la coordinación interinstitucional, es importante señalar que se hizo una comisión con la Coordinación de Justicia Penal, donde se creó el Comité Operativo de Emergencia el 16 de marzo, conformado por la Subsecretaría de Justicia, los representantes del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, Policía, Sename y Gendarmería, el cual ha seguido, ¿cierto?, funcionando. Cabe señalar que el Sename funciona todos los días con un comité de emergencia para ir viendo la evolución, ¿cierto?, de nuestros niños, niñas y adolescentes y también de los funcionarios. Y también para saber ciertas brechas que podamos tener en algunos insumos. Con respecto al Poder Judicial, el Sename informó al presidente de la Corte Suprema el funcionamiento del servicio frente a esta alerta sanitaria y solicitó que en caso de ser estrictamente necesario, ¿cierto?, se privilegie resolver por despacho y reprogramar algunas audiencias, y que las órdenes decretadas permitan resguardar obviamente la seguridad e integridad física de los niños con el fin de dar cumplimiento al aislamiento. Con respecto al Ministerio del Interior y Defensa, se trabajó también a través de la red Sename con el fin de dar salvoconductos individuales tanto a los centros de administración directa como a los organismos colaboradores para que pudieran específicamente los educadores, que son la primera base de nuestro cuidado de nuestros niños, poder, ¿cierto?, transitar en los toques de queda o bien en las cuarentenas para poder llegar a sus lugares de trabajo. Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se articuló la incorporación de organismos colaboradores en la plataforma Me Sumo a la Causa y además se desarrolló una paramétrica para identificar familias en elevado riesgo social y también remitir al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de apoyo. En este caso, ¿cierto?, entrega de cajas de alimentación a algunos niños que estaban dentro de la red ambulatoria del servicio del Sename. También se sumó a los organismos colaboradores al sistema de reemplazo esmiturno.cl. Se trabajó también con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP, para establecer una coordinación preventiva para el caso en que existan necesidades de alimentación tanto en el área de protección como en de justicia juvenil. Con respecto a la transparencia activa, es importante señalar que todos los antecedentes y protocolos que nosotros tenemos, también como Infogramas y el uso también, ¿cierto?, de los EPP, se encuentran en nuestra página web, sename.cl, y también, ¿cierto?, se recalca nuevamente que estamos en los protocolos en su 7ª versión, la última actualizada el 15 de mayo, y que son revisados con Salud Pública y MinSal. Es importante también señalarle que se informa oportunamente a través de las publicaciones que se realizan en la plataforma Senainfo de todas las instrucciones, actualizaciones y novedades relacionadas a la emergencia sanitaria COVID-19. En el mismo día que se liberan e implementan estas acciones, se hace un reporte informativo diario que se remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se remite esta información a UNICEF, a Subsecretaría de la Niñez, a la Defensoría de la Niñez
y el Comité de Observación del Control y Cumplimiento de Medidas de Protección Poder Judicial. Aquí es importante recalcar que tanto los centros de administración directa como los organismos colaboradores han efectuado un trabajo muy comprometido, puesto que si vemos la población inicial, a fecha 31 de mayo teníamos niños contagiados 28 casos, niños en sospecha 29, funcionarios trabajadores contagiados confirmados 50. Con respecto a estos funcionarios que trabajan contagiados confirmados, no solamente se refiere a funcionarios de los centros de administración directa, sino también funcionarios que pueden ser, que están asociados, por ejemplo, ya sea al PAI de Senda, o bien a los establecimientos escolares donde se trabaja, o a otra institución, y también funcionarios que trabajan con sospecha de contagio 31. Con respecto a las particulares de la residencia de protección, como estamos en aislamiento, se han reforzado las rutinas y también se evita que los niños, niñas y adolescentes salgan de la residencia, salvo casos necesariamente urgentes por urgencia de salud, a fin, ¿cierto?, de priorizar y no pierdan sus horas. Se ha concretado también la reasignación de recursos solicitados en marzo para proyectos de emergencia de salud mental, atendida la limitada capacidad de respuesta de la red salud. En este contexto, los organismos colaboradores cuentan con 3.000 millones de pesos, en los cuales, ¿cierto?, van a presentar proyectos para poder, ¿cierto?, entregarle los recursos que sean necesarios. Con razón del aislamiento decretado con fecha 15 de marzo, se ha fortalecido en forma importante, como se les señaló, las rutinas, tanto del área educativa, recreativa y física. También el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y participación de los niños, niñas y adolescentes, y las acciones y rutinas implementadas en cada una de las residencias. Con respecto al área de justicia juvenil, específicamente los jóvenes privados de libertad que se encuentran ya sea en internación provisoria, régimen cerrado o bien centro semicerrado, se solicitó a los tribunales la modificación de las medidas de internación de los jóvenes para así evitar situaciones de privación de libertad. Al 8 de abril, de los 320 casos vigentes, figuraban 49 modificaciones de medida y 188 solicitudes de audiencia para dicho fin. En cuanto a la remisión o suscripción de sanción de régimen cerrado, se coordinó junto a la Defensoría Penal Pública el envío de solicitudes a tribunales de garantía con el fin de ver la flexibilización de sanción para jóvenes, respecto de los cuales existen 3 a 6 meses de condena restante, a fin que se resuelva un beneficio, ¿cierto?, ya sea una sustitución o una remisión. Y en los centros de semicerrado, durante el mes de marzo, se gestionó a nivel regional con los jueces presidentes de los respectivos juzgados de garantía la flexibilización del deber de pernoctar en los centros, debiéndose mantener un monitoreo remoto de las actividades estrictamente necesarias, de acuerdo al plan de intervención individual del joven, salvo, ¿cierto?, que en aquellos jóvenes que no cuentan con un domicilio o bien, ¿cierto?, no tengan algún referente, ¿cierto?, se mantengan en dichas dependencias. Con respecto a los aportes de tercero, los distinguí en 2 ítems importantes, uno que es la tecnología y otro que es los insumos. Con respecto a la tecnología, los dividimos en aporte, beneficiario, donante, por quién fue gestionado y el estado actual. Por ejemplo, tenemos a donantes a Movistar, que aumentó la velocidad de internet y donde resultaron 16 residencias de organismos colaboradores beneficiadas. También tenemos lo gestionado por la Subsecretaría de Derechos Humanos con respecto al donante Huawei de 380 celulares smartphones, lo cual, ¿cierto?, también permite obviamente una mayor comunicación entre los jóvenes y sus referentes familiares, donde salieron beneficiados 231 residencias de organismos colaboradores y también centros de administración directa. También tenemos a WOM con 300 chips con planes de 10 GB y redes sociales, donde salieron beneficiadas 201 residencias de organismos colaboradores y centros también de administración directa. También tenemos, se gestionó, ¿cierto?, por la presidencia 10 computadores,
Actualmente hemos entregado 4 computadores, 3 en residencias de organismos colaboradores y 1 en residencia coadyuvante, los cuales fueron recibidos, ¿cierto?, la semana pasada. Con respecto a los insumos, es importante señalar de aportes que UNICEF, CPC, CMPC y Agrupo Super, ¿cierto?, hicieron un aporte de 756.074.354 en elementos de protección, personal preventivo y para tratamientos de contagio, beneficiando a 231 residencias. Lo mismo pasó con mascarillas donadas por Salcobran, también alcohol gel por Fundación Mustaki y también mascarillas de telas por Banco Itaú, entre otras. Ya, también es importante, disculpen, pero también es importante señalar que también Chile Crece Contigo ha dado, ¿cierto?, también sistemas de kit a niños de 0 a 9 años en la residencia. También se ha hecho entrega por INJUB de juegos didácticos que tienen que ver también con el tema de la protección y salud mental, entre otras. No sé si existe alguna duda al respecto. Traté de hacerlo lo más breve y dinámico posible. La palabra. Gracias, directora. Antes que nada, nos gustaría, como es habitual, que la exposición nos fuera enviada para que llegue como el registro y para que puedan todos los diputados y diputadas tenerla. Presidente, le señalo que eso lo enviamos lo enviamos al servidor respectivo para que lo tuvieran presentes cuando los pusiéramos todos cada uno de los diputados. Antes se lo podemos volver a remitir. Por favor, don Hernán. Lamentablemente ese documento no nos ha llegado. Yo recién estoy consultando también con la secretaria. Ni en el correo de ella ni en el mío ha llegado documento alguno. No están llegando los documentos. No ha llegado ese documento. Ya, se lo mando y le puedo adjuntar también el pantallazo de la remisión del documento. Ok, pero lo importante es que las diputadas y diputados tengan el documento para poder decir algunas cosas. Y es más costumbre en la comisión o sea, no es costumbre, siempre tiene que quedar como testimonio en cada una de las comisiones. Bien, queda ofrecida la palabra a las diputadas y diputados para hacer consulta a la directora del Senado o al ministro de Justicia. ¿Alguien tiene la palabra? Bien, entonces voy a hacer yo. Ok. Directora, frente a la exposición que usted nos ha hecho, tengo algunas dudas. Hoy día, claro, nos dijo la cantidad de niños que habían contagiado, pero de esos niños, niñas, personal, trabajadores, trabajadoras, ¿hay hospitalizados ahora? Y la otra consulta es en qué otra, o sea, ustedes llevan a la bitácora por regiones, ¿cuáles han sido las regiones que más han impactado? ¿Tiene la tabla esa o no? Ahora sí. A ver, sí, con respecto a los niños, no existe ningún fallecimiento, que eso es sumamente importante y destacable. Con respecto a los que están más contagiados, es justamente la región metropolitana, presidente. Es donde hay mayor niños, niñas y también funcionarios contagiados. Ya, ¿y porcentaje? El porcentaje no alcanza... Directora, ¿usted no tiene algún registro de cuántos enfermos, cuántos contagiados hay por cada región? Y de eso, algún detalle de los hospitalizados, no hospitalizados, de los trabajadores hoy día que están bajo esa modalidad, ¿sabes? Bajo este COVID-19. Sí, tenemos ese reporte y si usted quiere se lo podemos hacer llegar. Porque es un reporte que vamos actualizando diariamente. La otra consulta es respecto claro, usted dijo que en el mes de abril se tomó la decisión del aislamiento de los lugares
residenciales, pero o sea, en los lugares de detención, donde al niño se les prohibió, obviamente, tener ningún contacto con externos, justamente por el riesgo de contagiarse. Pero a cambio de eso, ¿qué se ha hecho? Porque, o sea, obviamente que acá tiene que haber atenciones y cuidados respecto a esto. ¿Cuáles fueron las medidas que se han tomado para poder, de alguna manera, contener este problema que le damos a sus niños y niñas respecto a su elección y quitar pierdes? Porque tengo entendido que parte de la rehabilitación tiene que ver en un trabajo justamente con los familiares. ¿Cómo ha sido eso? En el área me está preguntando en el área de justicia juvenil, ¿cierto? Sí. Sí, ya, en el área de justicia juvenil se ha fortalecido la rutina, también los talleres que se efectúan, y también el tema de el trabajo comunicacional que se ha tenido los jóvenes con su familia a través de los medios tecnológicos. Y también, obviamente, también se ha reforzado las intervenciones con los interventores clínicos y los encargados de casos, que en este caso serían las duplas psicosociales. Y también siguen, ¿cierto?, trabajándose con otros proyectos que son de atención de salud, por ejemplo, o también de consumo de drogas, como sería el caso de los PAI, y también de las guías educativas que entregan las escuelas, que algunas funcionan dentro de los mismos centros privativos de libertad. Doctora, respecto al tema educacional, ¿cómo se ha podido llevar a cabo? O sea, el niño está en los centros, ¿cierto? Y concurren a los colegios, hoy día están suspendidas las clases. ¿Cómo ha sido, cómo han podido suplir esta falencia que hemos tenido? Que bueno, hoy día los hogares que tienen hijos chicos tienen a través del sistema telemático, otros tienen problemas que todavía no tienen computador. ¿Cómo ha sido eso en los centros? Bueno, en los centros privativos de libertad se han entregado por los mismos establecimientos educacionales que funcionan las guías educativas, las cuales han sido reforzados también por los educadores también de los centros. Y en protección de derechos también ha ocurrido lo mismo. Directora, usted lleva poco... ¿Sí? Desde el 18 de mayo. Ya. Directora, una última consulta. Tiene que ver que hoy día hemos sufrido en todos los servicios, recortes presupuestarios. ¿El Sename ha tenido recortes presupuestarios? Durante este tiempo, durante este periodo, no hemos tenido recorte presupuestario, presidente. Ok. ¿La diputada Castillo? Sí, la diputada Castillo. Diputada Castillo. Natalia Castillo. Sí, gracias, presidente. Bueno, muchas gracias también a la directora por hacernos esta presentación, pero le quería hacer algunas consultas porque yo, al menos en mi diputación, y asumo que varios de nosotros hemos recibido hartas denuncias en relación a los implementos, y eso como que no coincide mucho con la presentación que se nos hace. Entonces, si bien puede haber una disposición central en que estos elementos sean entregados, ¿cómo se está verificando que estos implementos efectivamente lleguen a los niños? Porque yo he recibido, como le decía, se han comunicado conmigo varios trabajadores, trabajadoras, no solamente de los centros de administración directa, sino que también incluso de algunos colaboradores, para decirme que no tienen implementos de seguridad y que los números aparentemente están siendo un poco engañosos con lo que en realidad está pasando, que hay mucho más personas contagiadas. Me hablaban de un centro que yo envié un oficio, estoy tratando de... Aquí lo tengo. En particular sobre la situación de los CREAT Galvarino, Nacional del Niño Pudahuel y residencias familiares. Nosotros enviamos un oficio para justamente preguntar por las medidas sanitarias que se están tomando en estos centros, que es de donde hemos recibido más solicitudes, tanto de funcionarios como incluso de familiares de los niños que están ahí.
en que los elementos de protección ellos señalan que no están llegando, en que tampoco, como que tampoco estarían tan claro cuántas personas están contagiadas. De hecho, me dijeron que habían personas que están contagiadas, que están yendo a trabajar igual, sin todos los elementos de seguridad. Entonces, si bien yo de buena fe creo en el informe que se nos hace, también tengo por otro lado testimonios que me indican lo contrario. Entonces, ¿cómo se está verificando que efectivamente se estén entregando estos insumos, estos 1.200 millones de pesos que se le entregaron a los colaboradores? ¿Cómo se está fiscalizando que eso realmente se esté gastando en insumos de protección sanitaria, sobre todo para los niños y niñas que están bajo cuidado de los distintos colaboradores de los centros de nutrición directa, y sobre todo también los trabajadores, que son los que entran, en el caso de la residencia, los que entran y salen, y los que pueden ser los vectores de contagio, digamos, para los niños? Entonces, quería consultar eso, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputada. ¿Alguien más ha pedido la palabra? ¿No? ¿Nadie más? ¿Quién? ¿Ministro? Ministro, pero por supuesto, ministro, de inmediato. Ministro, usted la palabra. Presidente, gracias. Solamente para complementar la información que entregaba la directora, efectivamente, internamente existe un sistema de información y reporte diario de la situación. Yo tengo aquí uno a la mano. Este es un informe que describe la situación región por región, comuna por comuna, donde haya en esa región algún centro de residencia, el nombre respectivo, su dirección, los datos de las personas a cargo, ¿no? En fin, una serie de detalles, y luego cada uno tiene que informar las situaciones de tanto de niños, niñas y adolescentes como de funcionarios en sus distintos estados, contagiados, recuperados, etcétera, etcétera. La información es completísima y es diaria. Esa información es la que se le entrega, como señalaba la directora, a distintos organismos, al Poder Judicial, a la Defensoría de la Niñez, UNICEF, a la Subsecretaría de la Niñez, y ciertamente le llega al Ministerio. Ahora, nosotros hemos estado evaluando, porque creemos, precisamente para evitar los rumores o las inquietudes que les llegan a ustedes y le pueden llegar a otras personas, o de repente nos llegan incluso a nosotros, para poder tener claridad y certeza hay que tener la mayor transparencia. Y estamos estudiando, conversábamos precisamente ayer con la directora, la idea de subir a la página web del Sename, no digo que toda esta información, porque probablemente hay alguna información de esta que deba permanecer reservada por razones de su naturaleza, pero subir la mayor información posible que permita que ustedes tengan, y cualquiera, los medios de comunicación o cualquier centro académico, observatorio, etcétera, que tenga todos los antecedentes de cómo ha ido evolucionando la pandemia, en este caso en el Sename. Eso mismo lo hacemos en Gendarmería. Gendarmería sube una versión también resumida de toda la información que hay, que se reporta diariamente, que también la recibimos diariamente, sobre ciertos antecedentes básicos que permiten hacer la trazabilidad del impacto de la pandemia al interior institucional. Es lo que vamos a hacer para estos efectos. Y ciertamente cada vez que tengan denuncias, está el camino de los oficios para que ustedes dejen constancia formal, pero también nos interesa que esas denuncias, tan pronto ustedes las tengan, nos las transmitan, con el propósito de actuar con mucha rapidez. Hay muchas situaciones, sobre todo cuando se trata de niños o niñas, que son sumamente delicadas, y lo que hemos podido ir estableciendo son protocolos de reacción y respuesta lo más rápida e inmediata posible. Creo que el ejemplo de lo que ocurrió en Hualpén, en la respuesta que se hizo, y les podría dar muchos otros ejemplos, está también el caso reciente de Osorno, hay una respuesta y hay una sensibilidad respecto de todos estos temas extraordinariamente fuertes, y por eso cuando a ustedes les lleguen eso, por cierto, envíen los oficios para actuar de la manera más formal que corresponde,
pero no dejen de hacernos llegar la información. No necesitamos un oficio para preocuparnos por la situación de algún niño o niña que pueda estar hospitalizada, que pueda estar abandonada, que pueda estar en una situación de debilidad. Así que respecto de eso, la mejor disposición, porque para nosotros es un compromiso de responsabilidad y en estos tiempos hay que tener un especial esfuerzo y se está teniendo. Quiero solamente agregar que ha sido también en la parte de los centros de justicia juvenil, particularmente en donde en lo que dice la relación, tanto con los regímenes semicerrados como con aquellos que tengan situaciones en régimen cerrado, junto con la Defensoría Penal, hemos buscado los caminos para poder solicitar cambio de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí puede haber una situación de riesgo para muchos jóvenes infractores que pudiéramos nosotros evitar si acaso estuvieran en su familia, con otras medidas cautelares. A eso es a lo que se refería la directora de los casos que se han solicitado. Y ha habido bastante éxito. La verdad es que la cantidad de jóvenes o adolescentes que hay en los centros semicerrados hoy día es muy poca. Y fundamentalmente están ahí, permanecen ahí jóvenes o adolescentes que no tienen domicilio posible, por lo menos en las circunstancias actuales o fuera temporal, y por lo tanto no tienen a dónde irse, o jóvenes o adolescentes que están en una situación de tratamientos especiales en donde probablemente si no siguen ahí no van a seguir bajo ese tratamiento y por lo tanto es mejor para su situación que continúen ahí. Pero en general la idea es avanzar en lo más posible en la sustitución de las medidas de internación provisoria y eso ha sido parcialmente exitoso. Eso también lo hemos hecho en el ámbito de los adultos. En el ámbito de los adultos, puedo informarles que se han logrado que salgan de prisión preventiva a otras cautelares como arresto domiciliario, un poco más de 2.100 personas, lo que no es menor. Si ustedes recuerdan que el indulto conmutativo benefició como cerca de 1.600 personas, y las libertades condicionales beneficiaron a cerca una cifra semejante, un poco inferior, 1.560, si mal no recuerdo. Esto da un total de más de 4.000, nos ha permitido rebajar casi 10% la población penal, pero las rebajas de internación provisoria, en realidad prisión preventiva en el caso de los adultos, han sido muy significativas gracias al trabajo que se ha llevado adelante con la Defensoría Penal, una estrategia que hemos consensuado, hemos convenido, hemos incluso hablado con el Ministerio Público para que tengan la mayor aceptación de estas medidas. También lo tratamos en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal con el propósito de reducir la población penal. En este caso, en los centros de justicia juvenil se ha hecho lo propio y se ha logrado un razonable resultado en lo que va corrido de este proceso. Todavía hay audiencias que están en camino, pero estamos trabajando para lograr ese propósito, esa finalidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Agradecer, por supuesto, también a la directora y al subsecretario que nos acompaña también, y al jefe de gabinete. La verdad es que, bueno, en base a los rumores, lamentablemente tenemos que enterarnos porque uno llega, hemos solicitado información y decir, entre rumores, subimos del convenio con la ANI, por ejemplo, temas que de los homosexuales, que hubo que, bueno, usted me dice que se procedió rápidamente y el otro día también nos comunicaron lo mismo. Pero estas son las instancias que sirven justamente para poder conversar y saber lo que está sucediendo y nosotros realizar nuestro rol de fiscalizador. Lamentablemente esta comisión no ha sido muy bien aceptada por los ministros, porque, por ejemplo, el ministro Silla no lo hemos visto, salvo vimos con el ministro de Desarrollo Social una vez que tuvimos que ir a la oficina de él y nos citó en un horario bien difícil, 8 de la mañana. Bueno, estuvimos a las 8 de la mañana en la oficina conversando con él, así que, ministro, yo quiero agradecerle, pero no antes preguntarle sobre su parecer
yo sé que me van a matar los diputados y diputadas, pero yo quiero hacer esta pregunta. Ministro, usted también es el ministro de los Derechos Humanos, ¿ya? De Justicia y Derechos Humanos. Hoy día tenemos a los adultos mayores de 75 años, los tenemos privados de libertad. Claro, las razones sanitarias, pero ¿se ha hecho algún análisis de justamente los derechos humanos de los adultos mayores respecto a esta medida? Es decir, ya están totalmente privados y quizás hasta cuándo de poder salir, de poder caminar por la calle, o quizás una propuesta, no sé si pueda ser considerado, pero una hora, un par de horas, o un día a la semana, quizás estamos todos confinados, para reducir la gente en la calle y ser los adultos mayores quienes puedan desplazarse libremente por un rato en el día, aunque sea. Y quería hacer la pregunta esa, porque a mí de verdad me inquieta, y he conversado con adultos mayores, y la verdad que está muy complicado con ese tema de no poder salir, ni siquiera, como dijo un caballero al taller, a estirar un poquito las piernas. ¿Ministro? Y con eso no nos cortamos más. Ahí va. Active la voz. 122, 122. Gracias, presidente. Bueno, nosotros hacemos siempre lo posible por acompañarlo, porque realmente nos parece que es una mejor forma de resolver los problemas. Yo entiendo que en situaciones como las que estamos conversando, la situación, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes que están en centros o residencias bajo la custodia del Estado, no es solamente una preocupación del gobierno, es también una preocupación ciertamente del Poder Legislativo y de la Cámara en particular por su función fiscalizadora. Así que entendemos que aunque tenemos roles distintos, tenemos el mismo objetivo y por eso estamos siempre llanos a compartir información. Y por eso que les digo, formalmente, desde luego, e informal en lo que sea necesario. Y respecto de su consulta, presidente Rocaful, le puedo decir que efectivamente nosotros cuando estudiamos el tema del indulto humanitario, evidentemente que la primera población de riesgo que surge, o una muy evidente, es la de los adultos mayores. Y de hecho, el proyecto que presentó el gobierno tenía dentro de los grupos de población de riesgo a los mayores de 75, a quienes no se les exigía ninguna exigencia de pena cumplida ni un porcentaje de tiempo por cumplir. En cambio, sí se les exigía a los hombres mayores de 60 hasta 75 y a las mujeres desde 55 a 75, que eran los otros grupos de riesgo que, cumpliendo la mitad de la pena, los hombres un tercio de la pena, las mujeres más, faltándoles menos de 3 años, podían acceder a ese indulto. La restricción, y este es un problema en que yo creo que estuvimos de acuerdo en la gran mayoría, la restricción estuvo dada para los adultos mayores que han cometido delitos graves, entendiendo por delitos graves un catálogo que se discutió nominativamente y que impidió, por lo tanto, que algunos adultos mayores pudieran salir. De hecho, mayores de 75 años, en el sistema, al momento del indulto, había 122 en los recintos penitenciarios chilenos. De esos, solo 7 resultaron beneficiados. ¿Por qué? Porque los otros tenían penas de distinta envergadura, violaciones, homicidios, delitos por los cuales jueces habían condenado como autores de delitos de lesa humanidad, y por tanto ese conjunto de personas, aunque fueran mayores de 75 años, no tuvo acceso a ese proyecto. Ahora, estamos conscientes de esta situación y por lo tanto hemos hecho 2 cosas. Ya lo anticipaba una, hay un programa especial en Gendarmería que dice relación con la acción sanitaria. Hay un plan global para todos los recintos penales, pero hay un título especial para la población de riesgo, en que se incluyen los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y las madres que viven con niños menores de 2 años. Muchos salieron, pero no todos salieron, y para ello, efectivamente, hay un trato muy especial. Hay una preocupación médica, hay un control,
podrá a lo mejor en algún recinto penal faltarle algo a alguien, pero a los adultos mayores, a la población de riesgo, no les falta. Hay una preocupación especial, hay un seguimiento individual de esto. No es una cantidad muy grande y es por lo tanto algo que se puede cumplir, y precisamente por la gravedad que tiene el que entre el contagio en alguno de ellos, es que tenemos especial preocupación. De hecho, la única persona fallecida, que falleció ayer, es una persona de la penitenciaría de 75 años que tenía algunas enfermedades, complejidades personales, pero no pudo evitar el contagio y no pudo resistir el efecto que tuvo el coronavirus en él y lamentablemente falleció. Pero hay una preocupación, como les digo, a esto, y ahora estamos trabajando para ver cómo actuamos en esa calle, porque es una calle donde hay adultos mayores y tenemos especial preocupación por ello. Ahora, la otra medida que se ha planteado es el proyecto de ley humanitario, que busca resolver que las personas que tengan riesgo inminente de muerte, que tengan una situación de invalidez física de tal envergadura que los haga completamente incapaces de valerse por sí mismos, ¿no? Y también mayores de 75 años que tengan algunos requisitos cumplidos, como la mitad de la pena y cuestiones de ese tipo. Ese conjunto de personas pueda solicitarle a un juez, ya no al indulto por gracia del presidente, a un juez que estudie sus antecedentes y pueda tener una conmutación de su pena de privativa de libertad en un recinto penal a arresto domiciliario en su domicilio, en el domicilio que fije. Ese es un proyecto que está en el Senado, que se está estudiando y que dice relación con la aplicación y proyección de convenciones humanitarias, como la Convención de las Personas Mayores, entre otras, que buscan precisamente dar respuesta a la inquietud que planteaba recién usted, presidente, respecto de cómo estamos trabajando esta población compleja como son los mayores de 75 años, con mayor razón. Bien, muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministro, y muchas gracias también a la directora, y estamos en contacto. Bien. Secretario, ¿qué me está diciendo? No, presidente. No, nada, simplemente le iba a recordar que ha llegado la hora de término de la sesión. ¿No podemos extenderla para votar? Presidente, no es tan fácil porque para la gente que estamos comunicados online no es problema, pero sí para todo el personal de la Cámara de Diputados que hace posible que se realicen estas sesiones y que se tienen que retirar a sus casas. Bien, por respeto a los derechos laborales, obviamente no vamos a seguir. Dejaremos entonces para la próxima sesión a primera. Diputada Carrera. Presidente, entonces si no vamos a alcanzar a votar el proyecto nuevamente, yo le pido que hagamos un esfuerzo para convocarnos mañana o para convocarnos el día lunes a más tardar, solo con el objetivo de terminar el proyecto, de despacharlo, de votarlo y llevarlo a la sesión, porque, o sea, a la sala de la Cámara, porque de lo contrario esto se va a seguir retrasando, y por eso es que partimos la sesión pidiendo con la diputada Castillo que el proyecto pudiera ser de todas maneras votado el día de hoy. Gracias, diputada. Secretario, ¿qué día podemos hacer la sesión extraordinaria para poder...? Presidente, yo creo que el día lunes podemos citar a una sesión más larga incluso que la de ahora para poder despachar absolutamente el proyecto. Lo que pasa, secretario, es que ya creo que hay acuerdo y está totalmente consensuado los puntos que debiéramos votar, y por lo tanto yo creo que se necesitaría incluso menos tiempo que el de ahora. Pero sí, lo importante sería que programar una sesión justamente para concluir el proyecto, lo que queda. Serán 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, pero ¿cuándo lo podemos hacer? ¿Qué día? Porque pone el problema en la mesa respecto a que se continúe a votar. Presidente, perdón que lo interrumpa, solo yo creo que ahí usted puede citar cuando estime conveniente. Hay bloques autorizados los días lunes, por ejemplo, hay 2 bloques que están autorizados previamente por la mesa, se puede pedir ahí. Yo
bueno, creo que si usted cita, todos tenemos la obligación de venir o conseguir el reemplazo, resolverlo de alguna manera, así que yo creo que dejarlo a su facultad, presidente. Secretario, yo puedo jueves, viernes o lunes, me da lo mismo, pero yo he visto evidentemente también desde Inferera esto lo trasladamos hoy día. Sí. Secretario, ¿qué día podemos ir? El Presidente, lunes. Es la comisión la que tiene que determinarlo, pero si fuera el día lunes perfectamente podríamos sesionar de 10:30 a 13 horas y nos aseguramos de pasar el proyecto. ¿Les parece, diputado Soto, que está en el lado? Sí, está levantando la mano. ¿Por qué, diputado Soto? Señor Soto. Que hay otras sesiones de comisiones los días lunes en ese horario. Mande un reemplazo, diputado Soto, pues, porque este ya es lo menos que nos queda y queremos terminarlo. De verdad queremos cumplir. Por lo mismo, pongámonos de acuerdo en el horario. Si quiere mañana, lo hacemos mañana, ningún problema, pero háganos usted como presidente una propuesta, la discutimos, nos ponemos de acuerdo y todos con la mejor voluntad, pero no sé si lo vamos a resolver ahora, porque todos tenemos distintos horarios de comisiones. Yo tengo comisión de economía los lunes en ese bloque. ¿A qué hora tiene comisión usted, diputado? A la misma hora que están proponiendo, a las 10:30, entiendo. ¿A qué hora puede usted, diputado, sobre el lunes? Haga usted una propuesta, presidente, y la debatimos y usted saca la citación. No es necesario resolverla ahora si todos tenemos la mejor disposición, que ya se pasó la hora de la sesión. Faculten al presidente. Eso, el presidente está Faculten al facultado. presidente para determinar el horario el día lunes. Entonces yo voy a citar para el día lunes, voy a ver la hora. Voy a citar. Exactamente. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ya, bien. Por haberse cumplido entonces el objetivo de esta sesión, se levanta.